My brother-in-law died suddenly, and now my sister and her kids have to sell their home. That's why I told my husband we could not put off getting life insurance any longer. An agent offered us a 10-year, $500,000 policy for nearly $50 a month. Then we called SelectQuote. SelectQuote found us identical coverage for only $19 a month, a savings of $369 a year. Whether you need a $500,000 policy or a $5 million policy, SelectQuote could save you more than 50% on term life insurance. For your free quote, go to SelectQuote.com. SelectQuote.com. That's SelectQuote.com. SelectQuote. We shop. You save. Full details on example policies at SelectQuote.com/commercials. Bienvenidas y bienvenidos al podcast Quedamos para un café. El último miércoles de cada mes charlaremos a corazón abierto de las cosas que nos ocupan y que nos preocupan. Compartiremos vivencias, reivindicaciones, retos y sueños. Os invito a que nos acompañéis. ¡Vamos allá! ¿Tengo que presentar yo? Hombre. Hola a todos y bienvenidos a Quedamos para un café. No tenemos ni café ni galletas hoy. Bueno, yo ya me tomé un colacao. ¿Tú desayunaste? No. Estamos aquí celebrando el segundo aniversario de nuestro podcast y el segundo cumple como podcaster de mamá. Ya sabemos quién es la anfitriona hoy. Yo, Emma. Bueno, me conocen. Sí, yo soy su hija. Soy una chapas, hablo mucho de ti. Vale, pues nada, soy su hija y tengo 22 años y hoy he invadido este podcast. Voy a ser yo la entrevistadora. Tengo aquí un pequeño guión, así que empezamos. ¡Yeah! Como lo que nos une hoy aquí es este aniversario de nuestro podcast, la primera sección es preguntas sobre podcasting. Entonces, quería preguntarte, bueno, como que hagas un pequeño resumen de cómo ha cambiado tu vida en estos 2 años de podcast. Se dio la vuelta como un calcetín. Empecé confiando en mí, escuchando mi voz, hice el podcast, hice el curso de asistente virtual, acabo de cumplir el primer aniversario con mi primera clienta, lancé el proyecto de asistente virtual, trabajo con clientes y estoy lanzando el de servicio de podcasting. Solicité la excedencia en el trabajo y ahora ya no trabajo por cuenta ajena, soy autónoma y yo creo que todo empezó con el podcast. O sea que mucho, ha cambiado mucho. Mucho, muchísimo. ¿Y qué cosas dirías que has aprendido en este tiempo? ¿O las cosas que más importantes te parecen a nivel personal o profesional o en general? No tenemos tiempo para todo. Vamos a resumir en 2 o 3 cosas. Un súper desarrollo profesional. Tuve que aprender mucho. Yo empecé grabando con el micrófono de tu karaoke, de la Wii. Os recuerdo a ti y a Lua midiendo apenas 1 metro, cantando como locas y bailando en el salón de casa. Con eso empecé. Tuve que aprenderlo todo de grabación, edición, distribución, postproducción, contactar con los potenciales invitados, mucho, aprendí mucho. Herramientas tecnológicas, redes sociales, yo por aquel entonces no usaba Instagram, solo tenía Facebook, ahora utilizo habitualmente Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube y no solo como consumidora, sino como creadora de contenido. Aprendí muchísimas cosas de herramientas, de tecnología y personalmente aprendí a relacionarme con las personas desde otro lugar, confiando más en mí misma, en lo que estaba haciendo y dejando esas vergüenzas de no mostrarse en público, ganando confianza, seguridad en mí misma, ilusión. Digo siempre que ahora mis días son de colores, ¿no? Porque vivo semanas en mi propia vida que me parecen alucinantes y creo que como resumen, ¿qué te parece? Bien, entonces dirías que no ha sido solo un cambio profesional, sino también personal muy grande. Profesional, personal, el desarrollo ha sido... Bueno, yo me veo súper diferente, no sé cómo me ves tú. También, o sea, te veo además mucho más contenta, que me gusta mucho, y que te dedicas a algo que te representa más. Vale, mi tercera pregunta sobre podcasting. ¿Qué consejo le darías a alguien que está en tu misma situación hace 2 años? Aparte de tu servicio SEO Podcast. Bueno, muchas gracias por la cuña publicitaria. Como se nota que aquí está estudiando un máster de publicidad. Pues yo, el único consejo que creo que daría es que lo hagan desde la ilusión. Porque mucha gente empieza un podcast pensando en monetizar, en sacarle rendimiento, y también es una opción válida crear un proyecto de podcasting y que
acabe dando beneficio, pues es difícil. No imposible. Tenemos a las chicas de Estirando el Chicle que lo están petando y rompiendo los moldes de la industria, pero bueno, es difícil. Entonces mi consejo es eso, que se pregunten si lo harían gratis, si tendrían la motivación suficiente para mantenerlo en el tiempo sin que les reporte beneficio, porque hay unas estadísticas que a mí siempre me explotan la cabeza. Hay millones de podcasts, pero solo el 10% pasan del tercer episodio. Ostras. Creo que solo el 1% pasan del episodio 23. Nosotros estamos ahí, ¿eh? Nosotras estamos grabando el 31. Si no me patina la neurona, lo puedo comprobar aquí. Efectivamente, estamos grabando el 31. Y tengo aquí unas preguntas más y más. Si yo hiciese un podcast, ¿sobre qué crees que sería, según tu opinión? Sería sobre algo muy creativo y muy loco. Ahora se me viene a la cabeza el ganchillo, por ejemplo. Podcast de ganchillo. Sí, de ganchillo o de lectura, comentando lecturas. Creo que eso podrías hacerlo muy bien, porque además los libros y lo que leemos nos transportan a momentos y pueden ir asociados con experiencias y es muy bonito también. Y bueno, si lo vinculas a tu marca personal, pues iría al ámbito de marketing, publicidad, diseño gráfico, que es a lo que en principio vas a orientar tu carrera profesional. No me importaría hacer un club de lectura, la verdad. Yo lo hablé con Gaby, flamante protagonista además de uno de los episodios, de montar un podcast de club de lectura, pero bueno, al final se quedó solo en un proyecto, pero es un proyecto muy bonito, la verdad. Yo hablé bueno, no sé si te acuerdas de Paula, la chica del curso de monitor. Sí. Pues con ella yo había hablado de hacer un podcast en gallego también, pero hace un montón de años cuando hicimos ese curso, pero al final no. Pero nos parecía guay. Vale, ¿y cuáles son tus podcasts favoritos? Los que tú más escuchas. Y luego digo yo los míos, así hacemos recomendación. Bueno. Esto no está preparado, ¿eh? Hay 3 como muy típicos, que son el de Cristina Mitre, el de Alex Fidalgo y Estirando el Chicle, que los escucho mucho. También escucho mucho el podcast de Enrique Sánchez, de Vidas Contadas, porque creo que salvando las distancias como de distribución, ¿no?, que tiene el suyo con respecto al mío, creo que la motivación en el fondo es la misma. Cuando tengo ganas de reírme, me encanta escuchar Mi Año Favorito o el de Andreu Buenafuente y Berto Romero. También escucho algo de ficción sonora. Mi favorito es El Extraordinario, creo que se llama. Tiene uno de las últimas mudanzas que habla de lo que queda cuando morimos, que me parece increíble esos 2 episodios, porque son 2. No sé si conoces a un chico que se llama Manuel Bartual. No, no conozco. Pues ese es un chico que se hizo famoso porque contó como una historia en Twitter, que se fue de vacaciones y de repente, o sea, era obviamente ficción, pero al principio había como la duda, que se fue de vacaciones y de repente como que, no me acuerdo muy bien, pero encontró a una persona por la calle que era exactamente igual que él o algo así, y luego resulta que cruzó la calle y era como su mismo hotel pero invertido. Nada, se hizo como famoso por eso. Él creo que es guionista o algo así y ahora tiene varios podcasts así como de ficción también. Y yo voy a hablar de mis podcasts favoritos, Estupendo. Si me permites. Vale, mi podcast que siempre recomiendo, aunque creo que es un poco controversial, se llama Omar se muere. Es un podcast de Omar Álvarez, en paz descanse, y Antonio Castelo, que bueno, primero Omar Álvarez tenía un cáncer terminal y entonces ellos 2 son amigos y decidieron hacer un podcast hablando sobre la vida y la enfermedad, y es súper entretenido porque aparte él habla de que se va a morir pues de una manera súper natural y que a mí por lo menos me ayuda un montón a entender más sobre la vida y las amistades y bueno, es súper interesante. Y luego así como cosas un poco más light, escucho un podcast. ¿Conoces La Pija y la Kinky? Sí. Vale, pues escucho mucho La Pija y la Kinky, me parece súper divertido. Escucho Quedamos para un café, nuestro maravilloso podcast. Estupendo. Y luego hay un podcast que me recuerda mucho a este, lo que pasa es que es en inglés, pero se llama We're All Insane y es de una chica que se llama Débora. Bueno, ya digo, es en inglés, no sé si tiene subtítulos, pero hace entrevistas a personas anónimas que tienen cosas interesantes que contar, aunque hay algunos que son un poco duros. Por ejemplo, pues gente que tuvo situaciones de abuso en casa en la infancia, o incluso gente que estuvo en situaciones de tráfico de personas, o bueno, hay otros más así como que tuvo, pues gente que tuvo una depresión muy grande, o también hay algunos así como de temas más felices, pero bueno. Y luego mi top favorito yo creo que es de Emma Chamberlain, ¿la conoces? No. Pues es una influencer americana que es mi persona favorita del mundo y se llama Anything Goes y habla sobre... Bueno, anything goes significa en inglés como cualquier cosa vale. Y es sobre eso, habla sobre un montón de cosas. El último que estaba escuchando, por ejemplo, va sobre el miedo a quedarse fuera.
que es como este sentimiento de cuando ves a tus amigos de fiesta o haciendo cosas juntos y a ti te da miedo no participar, pues sobre eso. Y es una chica de mi edad, que aparte se llama Emma, es que es como lo más. Y bueno, a ver, ella es como millonaria y es una youtuber súper famosa, pero aún así es muy fácil identificarte con ella y es súper interesante. Yo ahí tengo un pequeño problema con el inglés, que tengo que escucharlos 3 veces para enterarme de algo, pero quiero decir aquí que quede constancia que yo hago mucho caso de las recomendaciones de mi hija. Ella fue la que me descubrió a Judith Tiral. Correcto. Disfruto muchísimo con su podcast porque aprendo, me entretengo, me río un montón. ¿Cómo se llama? Tenía la duda. Es súper divertido, aprendes un montón y lo hace muy, muy bien, Judith. Yo era súper fan de Judith, pero empecé viendo sus vídeos. Creo que el primero que vi fue el de Frida Kahlo, me parece, no estoy segura, o el de Margot, la mujer esta... No sé, muchos la conoceréis, pero era una mujer que antes hacía vídeos sobre curiosidades. Entonces, por ejemplo, este de Frida Kahlo, que es el primero que yo vi, ella hizo un viaje a México y fue a la Casa Azul, en la casa de Frida Kahlo, y entonces allí hacía como una especie de mezcla entre un vlog, enseñándote la casa y tal, y contando curiosidades. Entonces era súper interesante porque te contaba la historia en el propio lugar. Y bueno, más adelante hizo este podcast que las dos somos muy fans, así que recomendamos. Quería hacer un inciso, que estabas hablando del podcast de Omar, que yo también lo escuché a raíz de que me lo recomendaste, y hablando una vez más de Alex Fidalgo, que ya sabéis que soy muy cansina con Alex Fidalgo y Cristina Mitre, porque son como mis top ahí de súper referentes, ¿no?, en el podcasting. Alex Fidalgo grabó un podcast que lo he estado buscando mientras hablaba Emma, es el número 77 de Carlos Barruso, que se llama Fin de Vida. Y lo grabó con un músico que tenía un diagnóstico y una expectativa de vida inferior a 1 año. Y os recomiendo mucho que lo escuchéis. A Alex siempre, y este episodio de Carlos Barruso en especial. También recomiendo, y cerramos pronto este segmento, aunque bueno, es muy interesante. Pero... Mira, vamos a tener que hacer un podcast tú y yo de recomendaciones de podcast. Pues mi última recomendación es un podcast que creo que ahora está exclusivo en Podimo, pero hay muchos episodios gratis en YouTube, que se llama Gente 2020, que es de Monstruo Spaghetti, que es una ilustradora que me gusta un montón, y una chica que se llama Marina, que es también como de mi edad. Bueno, el podcast creo que empezó siendo como para hacer divulgación de las cosas que a ellas les gustan y tal, pero son como un tipo así como... No quiero decir feministas, pero no sé, como que tienen como un humor así súper como combativo y son súper guays y hacen entrevistas a gente como muy del underground y así, y también entrevistaron a Omar hablando de meditación y son súper guays las chicas. Oye, veo aquí un podcast intergeneracional conectando a mi generación con la tuya y viceversa, recomendando las cosas que escuchamos las dos. Vale, pues hasta aquí mi segmento de preguntas de podcasting. ¿Quieres decir algo más? ¡Bien! No, nada más, tú mandas, yo respondo. Entonces, mi segunda sección es, bueno, como soy su hija, como ya sabéis, pues preguntas sobre ser madre. Me parecía interesante, ya que estamos las dos aquí, pues poder hablar de esto. Entonces, te quería hacer una pregunta que ya sabes que últimamente Bueno, es que una vez tuvimos una conversación en la que... Bueno, yo ahora pues acabo de terminar la carrera, estoy haciendo un máster y se abalanza, ¿no?, sobre mí, mi futuro profesional. Entonces, pues como que es un momento así de muchos cambios. Y entonces una vez, así hablando con mamá, no sé de qué, le dije, mamá, es que me acabo de dar cuenta de que yo podría tener un hijo. Como que de repente se me vino a la cabeza que puedo pues decidir cosas y hacer cosas. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cómo es ser madre? ¿Qué cosas destacas tú de ser madre? ¿O para ti qué es ser madre? Como ya sabes, yo siempre digo que lo que te cambia tu vida es ser madre. Todo lo demás es reversible. Un trabajo, un cambio de ciudad, irte a vivir con alguien, comprar una vivienda. Todo es reversible. Es decir, si no estás contento, lo cambias y no pasa nada. Tan contentos. El famoso prueba-error, ¿no?, que tanto utilizan los científicos. Pero cuando decides ser madre, es una decisión que no tiene retorno. Tú, en el momento que decides tener un hijo, vas a ser madre para siempre. Y en mi caso, por lo menos yo como lo viví, siempre vosotros ocupáis el primer lugar de mi lista. Que esto me lo he ido trabajando con el tiempo y procuro estar yo en el primer lugar de mi lista porque al estar yo bien puedo cuidarlos mejor. Pero en el momento que decidí ser madre no fue así. Para mí pasasteis a ser el número 1 de mi lista. Curiosamente, yo nunca quise ser madre. Lo sé. Me pasé toda la vida diciendo que nunca iba a tener hijos. Que si había muchos niños en una cafetería yo me iba porque me molestaban, no iba a sitios en los que hubiera niños. Es verdad que yo soy una persona con una alta sensibilidad al ruido, los niños suelen ir acompañados de
bastante movimiento y ruido y me iba, los evitaba. Al punto que cuando me quedé embarazada, porque no fue un embarazo buscado, aunque sí después fue deseado, mi pareja en aquel momento me preguntó si iba a abortar, porque ya daba por hecho que no íbamos a tener ese bebé. Pero no sé qué pasó dentro de mí, que astros se alinearon, que yo en el momento que supe que estaba embarazada tomé la decisión de forma totalmente inconsciente de seguir adelante con esa aventura y ser madre. Hasta el día de hoy, que vas a cumplir en unos meses 23 años. Ser madre es lo más bonito y lo más duro que yo he hecho en toda mi vida. Es súper bonito porque es súper tierno, es un amor incondicional, es pura alegría, ver vuestras sonrisas, veros crecer. Es como que te da un abrazo, me das un abrazo tú, me da un abrazo Jacobo y se acaba todo. No sé, me emociono, es súper bonito y al mismo tiempo pues es muy difícil porque primero sufres mucho porque yo soy una persona muy protectora y no quiero tender a la sobreprotección porque creo que la única forma de aprender es en base a los propios errores. Cuesta dejaros caer literal y figuradamente, pero creo que es la única forma de aprender. Entonces a mí me gusta decir siempre que quiero daros raíces para volver, que sepáis de dónde venís y donde vais a tener siempre vuestro espacio y al mismo tiempo alas para volar, para que hagáis vuestra vida y exploréis y ocupéis el lugar que os gusta y que os corresponde y con el que soñáis. Y después es difícil el hacerlo bien, el saber en qué justo lugar está la medida para hacerlo correcto, digamos, ¿no? Para no dañaros, para no dejaros una tara que estéis años en terapia, ¿no? Es difícil saber cómo hacerlo, no descubrir las cosas que os gustan para apuntaros a esa actividad o para acompañaros o para llevaros, el no saber si cuando riñes te estás pasando, te estás quedando corto. Para mí es muy difícil encontrar el equilibrio, ¿no? Entre daros una base cómoda y saber orientaros en la vida. Supongo que el tiempo dirá lo que hemos hecho bien y los errores que hemos cometido, pero bueno, siempre desde el amor y con la mejor intención del mundo y aprendiendo a vuestro lado. Sabes que yo soy una persona que me dejo aconsejar por vosotros y que me dejo guiar, y si me decís que pruebe una cosa o que vea una cosa o que una receta se puede hacer de otra manera o en un viaje si os ocurre alguna cosa, yo procuro que os sintáis que esto es una familia, que es una unidad, un grupo, y que cuanto mejor esté cada miembro del grupo, mejor funcionará, y que todos tengáis vuestra oportunidad de hablar, de expresaros, de divertiros y de sentir que formáis parte de algo mucho más grande que vosotros mismos. Qué bonito, mami. Muchas gracias. Y supongo que sabrán que Jacobo tiene 10 años menos que yo, entonces sí, también es una situación así, pero que de pequeños te gustaba, o sea, te intentaba saber lo que nos gusta y encontrar nuestros hobbies, y ahora mira, que cada 6 meses tengo un hobby, o sea que... ¿Que cada? Cada 6 meses tengo un hobby nuevo. O sea, bueno, yo soy un poco así también, porque el mundo está lleno de cosas apasionantes, sí es fácil entusiasmarse con algo, sí, tú fuiste a todas las actividades del mundo, cada año una actividad distinta, probaste un montón de cosas, pero bueno... ¿Tú estás contenta de la persona en la que te has convertido? Ah, sí, sí. Y en ese sentido siento que tanto papá como tú, aunque obviamente papá estaba menos presente por las circunstancias, pero que sí, siempre me dais mucha libertad y hago lo que me da la gana, pues literalmente, porque además, como siempre fui así bastante responsable, pues... De hecho, lo cuento a veces, que aún no sé a quién se lo conté el otro día, no sé con quién hablaba, pero que cuando... Bueno, yo hice un año de bachillerato científico porque yo quería estudiar medicina. Y bueno, estuve un par de meses y me di cuenta de que no era lo mío, aunque parece ser que todo el mundo a mi alrededor ya lo sabía antes que yo. Y entonces cuando yo le conté a papá que en vez de medicina que quería hacer bellas artes, como que me dijo que por fin, que a ver por qué era la última persona yo en enterarme. E incluso hasta en esas cosas, ¿no? Que estoy como a punto de, a vuestros ojos, pues equivocarme o hacer algo que no, bueno, que vosotros no es lo que hubierais pensado, pero que, bueno, aparte yo soy una persona un poco cabezona, entonces a mí aunque alguien me diga, no, yo creo que esto no es para ti, tal, yo pues voy para adelante con todo, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero eso, que incluso cuando estaba a punto de tomar una decisión que vosotros creíais que no me cuadraba, pues incluso nadie nunca me dijo nada, siempre todo para adelante y eso me parece muy guay, y tengo algunos amigos, bueno, bastantes amigos que no, bueno, que sus padres, pues imagínate que quieren estudiar cine, pues intentan, bueno, pues ¿por qué no estudias, no sé, publicidad, que es un poco, ¿no?
Yo lo comprendo perfectamente, porque tú quieres evitarle a tus hijos los 7 males y quieres protegerlos. Y si pudieras sacar tú el carnet de conducir por ellos, y si pudieras hacer tú los exámenes por ellos, y llorar, y cuando se rompen un hueso que te lo rompieras tú. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando Jacobito, que tendría 3, 4 años, o 5, no recuerdo bien, era muy pequeño, se cogió el dedo en una puerta. Ay, Dios, sí. Que se le salió volando la uña, tuvieron que operarlo, pasó la noche ingresado en un hospital a ver si quedara bien la operación. Yo decía, madre mía, prefería perder yo mi dedo entero que él haya tenido que pasar por esto. Se le salió la vía, tuve que despertarlo. Bueno, fue una experiencia bastante intensa, pero creo que la libertad es fundamental y que tú te sientas dueño de tu vida y que llevas las riendas de tu vida, eso hay que aprenderlo desde pequeño. Porque si a ti toda la vida te dicen lo que tienes que hacer, no puedes pretender de mayor ser una persona con objetivos, con inquietudes, luchadora, combativa, que defienda sus ideas con iniciativa, porque tú has crecido en un sistema que todo el tiempo te dice lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y las consecuencias de no hacerlo. Uh-huh. Entonces, a mí me gustaba educaros o intentar educaros en la libertad, en la sensación de todo es posible, no en plan Mr. Wonderful. No, pero bueno. Vosotros sabéis que en esta casa se trabaja, tanto Fran como yo, veis que en esta casa se trabaja, se consiguen sueños, se consiguen objetivos trabajando, pero que tengáis esa libertad y no es posible lo uno sin lo otro. Es mi forma de entender la comunicación, la educación. También entiendo a los padres que son súper protectores, porque mi instinto real es ese, y a día de hoy muchas veces lo sigo sintiendo. Recuerdo la primera vez que llevaste el coche tú sola, que fue horrible, horrible. No porque no confiara en ti, no porque nada de eso, sino porque me daba pánico que te pasara algo. Es muy difícil y es una sensación que no entiendes hasta que no eres madre o padre, que es una frase muy manida, pero que es, en mi caso, se ajusta a la realidad. A mí me pasa algo parecido porque, claro, Jacobo es mi hermano pequeño. Sí. Jacobo tiene 10 años menos que yo, entonces, bueno, no tenemos, yo creo que la típica relación de hermanos, como por ejemplo, pues mi pareja, Trevi, tiene un hermano que tiene como 4 o 5 años más que él. Es distinto, o tú con tus hermanos, claro. O bueno, es diferente. Y además yo tengo, otros más hermanos más pequeños, pues de 2 años, 3 años. Entonces, claro, para mí ser hermana mayor con 20 años es una cosa que a mí me hace muchísima ilusión porque yo siempre quise tener hermanos pequeños y os daba un montón la chapa con que yo quería tener hermanos pequeños y ahora es como un sueño. Pero también me pasa muchas veces que cuando estoy con ellos, por ejemplo, este fin de semana pasado estuvimos en la casa de la aldea, ¿no? En mi casa familiar de la aldea y yo nunca entendía por qué a mí cuando era pequeña o cuando mi primo, tengo un primo que se llama Sergio, que es también más o menos de mi edad, y yo no entendía por qué mi abuela nunca nos dejaba subirnos a nada, ni andar saltando, ni por los árboles, y yo decía, abuela, no nos pasa nada. Y ahora me pasa un poco a mí, que veo a mis hermanos pequeños, en concreto uno que tiene 3 años, que es como un cafre, que anda todo el día saltando por ahí, dando saltos, metiendo los dedos en sitios y es que me da un infarto. Y claro, supongo que ser madre pues será sentir eso por 10 porque es tu hijo. Al final si a Adri le pasa algo, pues pobriño, pero sus padres se preocuparán más que yo. Pero claro, para mí pues eso, vivir... Y de hecho muchas veces te digo, mami, ahora sé cómo te sentías tú, te doy la razón, porque es que es verdad que se siente como una angustia. Yo recuerdo en concreto un día que yo aparqué el coche, recogí al niño en el colegio, a Jacobo, aparqué delante de la puerta y subió a casa. No, viceversa. Tú recogiste a Jacobo en el colegio, yo estaba en casa y me dijiste, mamá, cuando suba, avísame, no me voy de aquí hasta que llegue a casa. Y entonces mi respuesta fue, esto es un entrenamiento de cómo ser madre, porque tienes esa preocupación. Y entonces es un buen resumen de lo que es ser madre, ¿no? Pero no hay que olvidar la parte súper bonita, súper maravillosa de cuando sois bebés, achucharos y ese olor y esas miradas y esos abrazos y ese amor incondicional, veros crecer, tener el lujo de acompañaros en esos años y compartir experiencias y contaros cosas, enseñaros, un poco redescubrir el mundo a través de vuestros ojos, eso es maravilloso. Qué guay. Entonces, mi siguiente pregunta era, aunque más o menos la hemos respondido, pero dirías que, lógicamente, aparte de todos los años que han pasado, la Seu madre y la Seu que no era madre son personas completamente diferentes. Ya digo, dejando a un lado que han pasado 20 años.
Totalmente. Incluso mi yo madre contigo y mi yo madre con Jacobo son madres totalmente diferentes. Yo soy una persona muy inquieta, que me gusta mucho leer, que me gusta mucho estudiar. Ahora acabo de dar un giro profesional muy grande y todo eso al final repercute de alguna manera en vosotros. Toda mi formación, mi desarrollo emocional, todo. Me viene a la cabeza ahora, por ejemplo, Laura, nuestra psicóloga, la psicóloga de los tres. Yo creo que en esencia sigo siendo aquella niña pequeña que tenía curiosidad e ilusión por vivir y se ha hecho mayor. Lo que pasa que ahora tengo ese punto de entendimiento que de niña no tenía y que cuando empecé a ser madre tampoco tenía y no soy la misma persona, obviamente. Ni la misma persona que hace un año, me atrevería a decir. Bueno, a ver, lo bonito de la vida es cambiar y crecer y madurar y hacer... Yo aparte siempre digo, porque compartimos psicóloga que se llama Laura, que un beso porque es la mejor, y muchas cosas que hago y que trabajo y que a día de hoy, pues por ejemplo en mi TFG, que yo hice, mi TFG fue un libro de artista contando mi vida, mis experiencias y tal, y de hecho la dedicatoria es como a mí misma de pequeña, como que todo lo que hago a día de hoy lo hago un poco por ella, ¿no? Y yo muchas veces siento eso, que soy una niña pequeña, porque aparte yo a día de hoy sigo siendo muy creativa, muy imaginativa, y creo que tengo como muchas cualidades de ser una niña y es una cosa que me gusta mucho conservar y bueno, eso, pues espero nunca dejar de sentirme un poco niña pequeña porque me parece súper guay. Sí, yo creo que hay que cuidar mucho la niña interior y de hecho cuando ves, por ejemplo, ancianas bailando o disfrutando de viaje, a mí me encanta seguir en redes sociales a una mujer que se llama Candy, abuelita mochilera, que fue juez y cuando se jubiló empezó a viajar. Ahora, si no me equivoco, tiene 88 años y sigue viajando. Lo hace en grupos de mujeres porque sus hijos sufrían mucho cuando se iba sola por la mochila y por el mundo. Entonces yo ahí veo una niña interior muy viva y creo que lo que te hace viejo no es cumplir años, sino dejar que tu niña se duerma. Pues sí, estoy de acuerdo. Vale, tengo una mini sorpresa para ti, porque he recopilado preguntas de la audiencia para ti. Entonces, bueno, puse un story en Mejores Amigos para no desvelar esto así a lo largo y no recopilé muchas preguntas, tengo un par, pero creo que son muy divertidas. Entonces, Borja pregunta. Hola Borja, amigo, hola, ¿cuánto Borja. Tiempo? Mención especial a Carmen, la hija de su mejor amiga Cris, que un beso para las dos. Carmen dice que está deseando escucharlo y que por favor la avisemos cuando salga. Así que Carmen, si estás escuchando esto, un beso y también para Cris otro beso. Os queremos, chicos. Mucho. Borja, mi amigo Borja pregunta, tenemos que hacer story time porque la pregunta lo requiere. Receta de los perruquis. ¿Y por qué eres tan chula? Chula en plan de que por qué eres tan guay. Así que Borja, un beso porque eres el mejor. Pero Borja pide la receta de los perruquis. Bueno, pues la receta de los perruquis te la mandaré a través de Emma. Esto viene al caso que a mí siempre me gustó tener a los amigos de mis hijos cerca. Me gustó que sintieran esta casa como su lugar de expansión, de diversión y de compartir. A la par, que así yo también echaba un ojo y conocía a estos niños y a sus padres. Eso lo viví en mi propia casa porque mi madre es muy buena anfitriona, siempre tuvo espacio para mí y para todos mis amigos, lo sigue teniendo a día de hoy. Se lo agradezco infinitamente porque en su casa cabe todo el mundo y esto lo aprendí de ella. Y recuerdo mucho mis cumpleaños de niña y de adolescente con todos mis amigos, 20 personas en la finca jugando a fútbol, cantando, mi hermana tocando la guitarra. Son recuerdos imborrables y que es una cosa de mi niñez que me gustaba que vosotros tuvierais. Entonces aquí siempre hubo fiestas de pijamas, fiestas de Eurovisión, podía venir a dormir, a comer, a estar cualquiera, siempre estaba la puerta abierta. Y como me gusta cocinar y me gusta comer y es como muy de gallega, ¿no? Muy de abuela gallega, lo de tener la mesa llena de comida y reunir ahí a la gente, pues yo me dedicaba a hacerles pues comiditas que les gustaban, pizza, perruquis, que son como perritos calientes, pero con la masa hecha en casa, ¿no? Que la hacía yo. Y eso, me encantaba recibir a tus amigos, me sigue encantando recibirlos, a los de Jacobo también, a los míos propios, y lo mejor de vivir para mí es compartir. Pues totalmente. Es que esto es como una cosa muy que destaca mucho en nuestra amistad porque, bueno, Borja y yo somos amigos a lo mejor desde los 13 años o una cosa así. Yo me cambié de instituto en segundo de la ESO, conocí a Larry, que fue, pues no sé, es que mi gran amistad, o sea, es una persona increíble. Y Larry tenía
muchos amigos, porque siempre tuvo muchos amigos y uno de ellos era Borja. Y bueno, también Alex, que también lo quiero un montón, y un beso muy grande si nos escucha. Y nada, entonces una vez hicimos un cumple en casa y mamá hizo estos perruquis, que pues eso, son unas salchichas envueltas en masa de pan y al horno, que dan bastante trabajo, por cierto. Se pega la masa muchísimo, es un horror, odio hacerlos, pero... Y nada, y a Borja pues le encantaron, y bueno, a Lari también, y triunfaron, y aparte, como que el nombre perruquis es pues simpático, y entonces en nuestra amistad pues los perruquis de mamá destacan mogollón. Entonces pues nada, me pareció linda esta pregunta. Borja pregunta una cosa así un poco más seria, que bueno, ya la habré respondido en anteriores podcasts, pero ahora pues le respondes a Borja, si quieres, que es ¿qué te inspiró a empezar este podcast? Un poco dar rienda suelta a mi creatividad. Yo siempre trabajé por cuenta ajena, en trabajos en los que me decían lo que tenía que hacer, y tengo mucha curiosidad por lo que se esconde detrás de las personas, ¿no? Muchas veces, no sé si a ti te pasa, Emma, ves que las personas no son realmente lo que vemos, ¿no? Que nos enseñan como una parte o una máscara adaptada a ese momento o a lo que la situación requiere. A mí me interesa mucho lo que hay detrás, en el interior, en la profundidad, ¿no? En esa parte íntima que nos solemos abrir y compartir a todo el mundo. Esas cosas que nos hacen soñar, que nos hacen brillar, y esas conversaciones así íntimas, al amparo de un café calentito, en un sitio confortable, con el fuego encendido y un marco incomparable, pues creo que son una de las grandes riquezas de esta vida. Y yo, que en el fondo soy una persona tímida, pues muchas veces me quedaba con ganas de preguntar, porque me parecía un poco agresivo meterme a lo mejor en un espacio de intimidad que la otra persona no quería. Pero claro, si yo te invito a un podcast y te digo, vamos a hablar de esto, pues me considero con un poco más de derecho a preguntarte. De todos modos, a todos los protagonistas del podcast les digo siempre que esto se graba y se edita, y que si hay alguna pregunta que les resulte incómoda o que no quieran responder, que me avisen, que no hay ningún problema y que se elimina. No me ha pasado nunca hasta ahora, pero esa posibilidad está ahí. Y a mí me da mucha tranquilidad el que la otra persona sepa que puede poner sus límites y sentirse en un espacio seguro. Aparte, yo creo que eres una persona a la que le gusta un montón hablar y tienes como mucho don de gentes. De hecho, Fran y yo siempre nos reímos un poco porque cuando estamos en familia todos por ahí y a alguien le tienen que dar la chapa, siempre es a ti, porque tú le das pie a todo el mundo y siempre te acabas comiendo chapas de todo el mundo y todo el mundo te cuenta su vida, o sea que... Es verdad, es verdad. Vale, y nuestra siguiente pregunta, bueno, es que esto es simpático porque yo subí este story y es verdad que yo no uso en Instagram casi nada, entonces tampoco realmente no me esperaba que nadie me respondiera, y puse como de broma que quien no me responda lo voy a borrar de mis mejores amigos porque a mí se me puede ignorar, pero a la SEU no. Entonces, Nico, creo que bajo presión, pero bueno, Nico, un beso también si nos escuchas. Eso, Nico, un besito, guapo. Pregunta, ¿qué expectativas tienes para el futuro? Supongo que en torno al podcast, pero bueno, también con tu trabajo o con, bueno. Yo básicamente lo que quiero es divertirme, disfrutar de la vida y ser feliz. Suena muy happy yuppie, pero es lo que yo quiero. La triste realidad es que para que todo eso ocurra hay que ganar dinero. Entonces ahora estoy ganando dinero, trabajando con emprendedores, con proyectos súper bonitos, ayudando a la gente a crear sus podcasts. Tengo ahí un proyecto secreto que no puedo desvelar ahora, que ojalá lo pueda desvelar pronto, pero de momento es solo un proyecto que no sé si voy a ser capaz de hacer debido a la magnitud. Y me veo trabajando en el mundo de la comunicación, en el mundo del podcast, disfrutando de la vida, viviendo, viajando, riéndome y acumulando experiencias, que al fin y al cabo, cuando todo esto se acabe y haya que cerrar el libro, es lo único que me voy a llevar. Bueno, pues muchas gracias por las preguntas, Nico y Borja, y Carme por esperar nuestro podcast con ilusión. Y ya está, yo no tengo más preguntas, pero sí. Tenemos aquí preguntas que fui recopilando yo, de mis propias historias y de Instagram. Esther, del Instituto de Asistencia Virtual, nos pregunta, ¿de dónde sale tu fortaleza y qué la alimenta? Esther, flamante protagonista de uno de los episodios de este podcast, es la persona que dirige el Instituto de Asistencia Virtual donde me formé. Compré su curso porque me impactó mucho lo que ella contaba y cómo lo contaba, y decidí que ahí podía estar mi cambio profesional. Efectivamente no me equivoqué. Gracias a su impulso conseguí lo que quería, cambiar de trabajo.
y vivir esta experiencia. No sé cuánto tiempo va a durar, cómo va a ser, si volveré a trabajar por cuenta ajena o no, si volveré a mi trabajo o no. Eso no lo sé, ni corresponde ahora decidirlo. Ahora lo que quiero es disfrutar lo que estoy haciendo y es en gran medida gracias al instituto. Respondiendo a la pregunta, que me enrollo, mi fortaleza sale de la ilusión y del querer hacer las cosas bien y disfrutarlo y compartirlo con la gente que deposita su confianza en mí. Y la alimenta eso, las ganas de llegar cada día un poquito más lejos en el aprendizaje y en el conocimiento de este mundo tan apasionante. Muchas gracias a Esther por su pregunta. Le mandamos también un beso muy grande desde aquí. Esto parece abuelas algo en la tele. Pues es que me siento un poco así, ¿eh? Vale. Claudia, nuestra protagonista del segundo episodio de nuestro podcast, nos pregunta. Bueno, le pregunta a mamá. Después del tiempo transcurrido, ¿qué sientes al volver la vista atrás y ver todo lo que has logrado? Mucha satisfacción, mucho orgullo, mucha felicidad, mucha ilusión una vez más. Estoy muy orgullosa de la SEU del pasado que decidió atreverse. Y a Claudia le estoy muy agradecida porque cuando yo no sabía cómo llevar gente a mi podcast ni a quién invitar, ella se ofreció, se subió rápidamente al barco y vino como invitada y me ayudó un montón. Muchas gracias, Claudia. Yo quería añadir una cosa y es que, aunque es verdad que mirando atrás las cosas parecen muy fáciles y que todo el mundo te decía siempre que te iba a salir bien y que te veía muy preparada y que, bueno, que se veía claro, ¿no? Pues es verdad que tú eres una persona muy fuerte y que siempre tira para adelante. Y tener eso en casa y aprender eso de ti, la verdad que es muy importante y lo agradezco mucho. A toro pasado todo se ve muy fácil. Lo que yo intento aplicar un poco en mi día a día, que soy una persona bastante miedosa, pero a la vez también tengo una gran fortaleza interior, es recordar lo que sentí al conseguir algo, ¿no? Que en su momento me parecía inalcanzable y vencía el miedo y vencía todos los temores y lo conseguí. Entonces esa perspectiva de la distancia, de ver que una vez que lo consigues no fue tan difícil, o a lo mejor sí fue tan difícil, pero fuiste capaz de hacerlo, eso me infunde valor. Y además creo que no tenemos que tener miedo a que las cosas salgan mal, porque a veces las cosas salen mal. Entonces es cuestión de ver si te sigue interesando ir por ahí, reformular y volver a empezar. Yo cuando empecé con el podcast tenía mucho miedo a hablar en público, a alzar la voz, a mostrarme delante de otras personas. Tenía mucho miedo al juicio y a la crítica. Y llegó un momento que todo eso me daba igual. Eran más grandes mis ganas de comunicarme que todos esos miedos. Pensé que al final no somos tan importantes, somos una pequeña mota en el universo. Y recordé una frase que hace poco le dije a mi amiga Patri, que es, no le puedes gustar a todo el mundo, no eres una croqueta. No es una frase mía, pero creo que es divertida y ilustra un poco de lo que estamos hablando. Creo que detrás del miedo se esconde a veces el qué dirán y esos juicios y esas críticas, y al final la única persona con la que vives desde que naces hasta que mueres eres contigo misma. Entonces desde aquí invitamos a todo el mundo que sienta miedo e ilusión por algo, pues que se atreva a dar el paso e ir a por él. Quería añadir yo a esto una cosa, y es que a mí por lo menos me pasa que a veces tenemos unos objetivos, pero el camino para llegar a ellos es un poco complicado, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasó que ahora, bueno, cuando empecé a estudiar este máster que estoy haciendo, yo tenía mucha ilusión por estudiar diseño gráfico y terminar dedicándome al diseño gráfico, pero cuando empecé el máster al principio sí que estaba ilusionada, pero después me encontré con que, bueno, no me estaba gustando mucho, me desilusioné bastante, pero por otro lado yo sí tenía claro que quería como tener ese máster y tener las capacidades y las habilidades que me daba. Entonces, bueno, aunque mentalmente pues sí que fue un poco complicado tener que levantarme por la mañana, ir a un sitio que no me gusta y estar en unas clases que no me gustaban mucho, pues es verdad que ahora un poco a toro pasado, ¿no? Habiendo terminado las clases y habiendo empezado las prácticas, pues creo que a veces está bien pasar por un proceso que a lo mejor es un poco desagradable para llegar a un objetivo que sí te hace ilusión. Aunque es verdad que yo también defiendo que siempre hay tiempo de cambiar y a veces empiezas en una cosa que simplemente no es para ti y eso, bueno, también está bien, pero bueno, a veces si crees que realmente el resultado merece la pena, pues está bien plantearse si hay que tirar para adelante o no. Y yo la verdad que tengo mucha suerte de que tanto papá como tú, como toda la familia, siempre me apoyáis un montón en todas las cosas que hago, incluso cuando no estoy contenta o no. Bueno, de hecho tú me decías, bueno, ahora lo estás pasando mal, pero luego te quedará muy bonito el diploma, ¿no? Una cosa así, pues eso, que yo tengo mucha suerte de que todo el mundo me apoye
Y sé que no todo el mundo la tiene, pero bueno, si alguien nos escucha que tenga una ilusión y el proceso se le haga un poco complicado o bueno, lo que sea, pues desde aquí mucho ánimo y ya veis que las cosas, si os hacen ilusión, merece la pena pelear por ellas. Uh-huh. Yo voy a cumplir 46 años el día que se publique este episodio que estamos grabando ahora. Cumpliré 46 y duele mucho más lo que dejas atrás sin intentar que algo que intentaste y salió mal, que no fue un éxito, digamos. Te queda siempre la duda de si lo habrías conseguido o no. Tenemos una última pregunta de parte de Carmen. Bueno, son 2 preguntas. La primera es, ¿a qué persona te costó más pedirle que fuese tu entrevistado para este podcast? Pues Carmen, al principio me daba vergüenza a todo el mundo. Me sentía una pesada, una cansina, que quién era yo para hacerle perder el tiempo a la gente, y me costaba a todo el mundo. En concreto recuerdo a Ismael, que es un chico de Vigo que escribió un libro y está haciendo una película del libro. Y lo vi en el periódico, en La Voz de Galicia, su historia me encantó. Lo empecé a seguir en Instagram y tardé 6 meses en preguntarle si quería venir al podcast. Para mi sorpresa, él me contestó súper rápido, fue súper amable, vino a casa a grabar en pospandemia o medio pandemia y le estoy muy agradecida porque fue muy, muy majo, fue muy amable. Y ahora, pues poco a poco esos miedos todos se van venciendo y ves que la gente está interesada en venir y de hecho ahí recibo muchas propuestas de personas que quieren venir al podcast. Entonces al final es todo un proceso. Cuando empecé el podcast me daba mucha vergüenza que me dijeran que no. Era una lección que tenía pendiente y ahora ya la tengo aprendida. Hay gente que sorpresivamente me dijo que sí y otra gente que me dijo que no. No pasa nada. Si no preguntas nunca sabrás la respuesta. Ahora estoy con este proyecto misterioso del que no os puedo hablar porque a lo mejor no soy capaz de hacerlo y prefiero anunciarlo cuando ya lo tenga algo más asentado. He pedido cosas que la SEU de hace 2 años fliparía. También os digo que todo el mundo me ha dicho que no hasta el momento. Pero bueno, ya llegará el sí, espero poder sacarlo adelante. Es una lección que todas tenemos que aprender. No pasa nada. Nos dicen que no y no pasa nada. Carmen nos manda otra pregunta, su segunda pregunta, y es, ¿qué invitado te sorprendió más que aceptara? Pues amiga Carmen, no te puedo responder. Este invitado tiene que ver con Claudia, con mi amiga Claudia, que me hizo de intermediaria para conseguir una entrevista con una persona a la que admiro muchísimo, que es brillante en su campo y sorprendentemente esta persona aceptó. Y la entrevista nos ha llevado a cabo porque básicamente estoy muerta de miedo. Tengo un acojone brutal y llevo meses sin atreverme a hacer esa llamada que me acercaría a esta persona. Me impone mucho respeto y no soy capaz. Espero poder conseguirlo algún día porque me apetece muchísimo. También tengo que confesaros que me da mucho miedo grabar antes de todos los podcasts. Me pongo súper nerviosa y estoy esperando ahí un WhatsApp que me diga disculpa, no puedo grabar, quedamos para dentro de una semana. Pero bueno, cada día lo voy gestionando mejor, voy ganando más confianza en mí misma, más seguridad y trabajo mejor, controlo más técnicamente cómo hacer las grabaciones y bueno, todas esas cosas te aportan seguridad y serenidad, pero ese miedo sigue estando ahí latente. Bueno, yo creo que esto también sirve para que la gente vea que a veces nos parece que alguien lo tiene todo súper claro y está preparada para todo y no le tiene miedo a nada, pero realmente, bueno, hay personas que tienen miedo pero hacen las cosas igual, ¿no? Entonces, bueno, lo importante no es no tenerle miedo a algo, sino tirar hacia adelante, hacerlo igual y a ver qué sale. Todos tendemos a veces a idealizar a personas, sobre todo si las conocemos a través de una pantalla, ¿no? Y las seguimos y nos parecen que son a lo mejor muy exitosas en su campo. Y al final, si rascas un poquito, pues yo creo que los miedos, las inseguridades son comunes en todos nosotros. Pero lo que tenemos que hacer es creer en nosotros mismos, confiar, buscar nuestro camino de baldosas amarillas, como decían en El Mago de Oz, y al final del camino de baldosas amarillas, pues ya sabemos lo que nos espera. A mí me pasa que con mi hobby de estos 6 meses que tengo ahora, ¿no? Que es la lectura, pues mi lectura más habitual son novelas contemporáneas o, bueno, historias más actuales. Y un día me dio por leer Emma de Jane Austen, por un motivo obvio. Y yo pensaba que leer clásicos era una cosa como de gente intelectual que leen libros, vamos, súper de listos, pero luego me di cuenta de que realmente las novelas clásicas tienen las mismas problemáticas que las novelas contemporáneas, porque al final, pues hace 300 años la gente tenía los mismos problemas, los mismos dramas y al final todos estamos pasando por lo mismo
Y al final lo más importante es eso, saber que todos tenemos nuestros problemas, que los demás también los tienen, e intentar ayudarnos entre todos, apoyarnos los unos en los otros y poco más. Cuando lees entrevistas antiguas o ves documentales, películas, lo que sea, te das cuenta del salto en el tiempo, ¿no? De los avances tecnológicos y sociológicos. Hay cosas que siguen siendo comunes, pero hay muchas que han cambiado. Hay muchas que todavía tienen que seguir cambiando, pero se ven los avances, ¿no? Yo te tuve relativamente joven, con 23 años, y mi infancia es totalmente distinta a la tuya, no tiene nada que ver. Bueno, ¿cómo cerramos esto, hija querida? Pues mamá, ¿cómo fue la última persona con la que tomaste un café? Aunque tú no tomas mucho café, pero... Yo no tomo café, es verdad, ya lo sabéis, ya lo confieso abiertamente. El nombre es porque me evoca una situación que me gusta, que es ese clima de confianza y de intimidad, y ahí está, y quedará para los restos, pero no tomo café. Quedé con mi amiga Cris, que fuimos Fran y yo, mi marido, a desayunar un día con ella. Creo que es la última persona con la que tomé café. Pues otro beso para Cris, es que está muy presente Cris en nuestras vidas. Sí, porque mola mucho nuestra Cris. Pues yo quería mandarle un saludo especial a Marina, mi amiguísima Marina. Fuimos compañeras de piso muchos años, casi todos los años de la carrera, y siempre me preguntaba, o sea, siempre tenía la duda, fiel oyente de este podcast, tú lo sabes, y siempre tenía la duda de a ver por qué no hacíamos un podcast juntas. Entonces, que lo sepas que este podcast un poco inspirado por Marina y dedicado a Marina, que la queremos mucho en esta casa. Además, recuerdo que Marina me mandó una captura de pantalla a través de ti, en la que decía que el podcast que más había escuchado durante el último año había sido el mío. Y aunque yo no hago esto para ganancia económica ni con el objetivo de... No cuento las escuchas y digo, este mes tuve 1000, este mes tuve 5000. Yo no me marco objetivos, yo lo hago porque me gusta, porque me entretiene, porque me enriquece. Pero, jolín, todas tenemos nuestro corazoncito, nuestro orgullo y nuestra cosa de ver que a la gente le guste, que lo comparte. Y recuerdo con especial ilusión el día que me llegó esa captura de Marina, y se la agradezco mucho y le mando un beso muy grande. Un besito, Marina. Bueno, ¿y tú con quién te tomarías un café? ¿Con quién me tomaría un café? ¿Puede ser cualquier persona? Sí, viva, muerta, personaje de Marvel, de un libro. Bueno, se me ocurre, porque antes estuvimos hablando así un poco por encima, pues que a mí me gusta mucho Frida Kahlo y creo que sería súper interesante tomar un café con ella porque, jolín, es que es una mujer súper icónica y su historia vital creo que es súper interesante y viene un poco al caso de todo esto que hablábamos, de tirar para adelante con todo y de... Bueno, y aparte a nivel artístico a mí me encanta. Pues nada, esto llega a su fin. ¿Qué tal, hija? Muy bien, estaba un poco nerviosa, ¿eh? Es que pensaba que íbamos a hablar, que tenía un guión, pero digo, esto van a durar 10 minutos, luego no sé de qué hablar. Pero... ¿Qué tal tu experiencia como podcaster? Muy bien. Es que ya de mí me gusta mucho hablar. Ya, nos pegamos cada parrafada. Pero bueno, creo que lo he hecho bien, ¿no? Genial. Vale. Un placer compartir espacios contigo. Igualmente. Seguiré aprendiendo de ti. Quiero sí en este podcast. Estoy muy orgullosa de ti. Te quiero un montón. Yo también, mami. Y ya, que lloramos. Yo por lo menos ya estoy emocionada. Gracias, chicos. Nos vemos en la siguiente. Gracias por escucharnos y hasta dentro de 2 semanas, ¿no? Pues un besito para todos. Chao, chao. Para no perderos ningún episodio ni las novedades de este podcast, os invito a que nos sigáis en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok, todo con el mismo nombre. Quedamos para un café. ¡Hasta pronto! My brother-in-law died suddenly, and now my sister and her kids have to sell their home. That's why I told my husband we could not put off getting life insurance any longer. An agent offered us a 10-year, $500,000 policy for nearly $50 a month. Then we called SelectQuote. SelectQuote found us identical coverage for only $19 a month, a savings of $369 a year. Whether you need a $500,000 policy or a $5 million policy, SelectQuote could save you more than 50% on term life insurance. For your free quote, go to SelectQuote.com. SelectQuote.com. That's SelectQuote.com. SelectQuote.
We shop. You save. Full details on example policies at SelectQuote.com/commercials.